Buenas tardes, licenciado. Nosotros vamos a exponer papeles de trabajo en auditoría. Concepto. Los papeles de trabajo en auditoría son conjuntos de documentos, planillas o células en las cuales el auditor registra los datos y la información obtenida durante el proceso de auditoría. Con ellos se sustentan las observaciones, recomendaciones, opiniones y conclusiones obtenidas y contenidas en el informe correspondiente. Además, los papeles de trabajo en auditoría facilitan en la planeación, ejecución, supervisión, revisión del trabajo de auditoría. Importancia de los papeles de trabajo. Son importantes porque es un instrumento mediante el cual el auditor respalda de manera detallada y sistemática la descripción de las pruebas realizadas después de la aplicación de técnicas y procedimientos en los cuales sustenta y apoya los resultados obtenidos. Los papeles de trabajo también pueden constituir la información almacenada en cintas, películas y otros medios, y puede habilitarse sobre listados, fotocopias de documentos claves de organización, sin incurrir a excesos de copia de todo el archivo. Siguiente. Objetivos de los papeles de trabajo. Como objetivo, tiene que garantizar a su cliente y terceros que su encargo de auditoría se realizó en forma adecuada y de acuerdo con las normas establecidas. ¿Cuáles serían esos objetivos de trabajo? Son comprobar y explicar en detalle las opiniones y conclusiones resumidas en el informe. También dejar con constancia de que se cumplieron los objetivos de la auditoría y en que se trabajó y efectuó de conformidad con las normas de auditoría. También proveer un riesgo histórico permanente de la información examinada y los procedimientos de auditoría aplicados. También registrar de manera ordenada, sistemática y detallada los procedimientos y actividades realizadas por el auditor. Documentar el trabajo efectuado para futura consulta para la preparación de declaraciones tributarias e informes dirigidos a organismos de control y vigilancia del Estado. También facilitar la planeación, ejecución, supervisión de trabajo de auditoría. Pero los principales objetivos de los papeles de trabajo son evidencia del trabajo realizado y las conclusiones, constancia y supervisión, revisión del trabajo de auditoría, evidenciar el cumplimiento de normas de auditoría y proveer un registro permanente de los informes. Y por último, elementos de juicio para evaluar. Siguiente. Características de calidad que deben cumplir los papeles de trabajo. Las principales características son integridad y exactitud. Los papeles de trabajo deben ser completos, exactos y apoyar las observaciones, pruebas, conclusiones y recomendaciones. También debe mostrar la naturaleza y el alcance del trabajo realizado, claridad y comprensión. Los papeles de trabajo deben ser comprensibles,
y sin explicaciones orales suplementarias. Con la información, los papeles de trabajo revelan al de un revisor o supervisor debe ser capaz de determinar fácilmente su propósito, la naturaleza y el alcance de los trabajos realizados y conclusión auditor. Pertinencia. Los papeles de trabajo deben limitarse a los asuntos que son importantes y necesarios para apoyar los objetivos y el alcance establecido para el proyecto. Orden lógico. Los papeles de trabajo deben seguir un orden lógico. Minimizar variedad. Los papeles de trabajo deben estar preparados dentro de un enfoque coherente y un marco de ejecución a través de la auditoría y organización independiente del auditor que se le asigne el trabajo. La legibilidad y pulcritud. Los papeles de trabajo deben ser legibles, tan limpio como sea posible. Los papeles de trabajo cuidados pueden perder su valor como evidencia. Optimizar el flujo de trabajo. Encontrar maneras de crear flujos de trabajo para la preparación de la documentación que se integran directamente en los mecanismos de gestión de proyectos, tales como gestión del ciclo completo de la auditoría, opiniones del supervisor, los resultados de seguimiento, seguimiento del tiempo del proyecto, informes de estado de proyectos directamente en un solo proceso. Siguiente. Contenido de los papeles de trabajo. Los papeles de trabajo deben ser claros, concisos respecto al trabajo desarrollado y de las conclusiones obtenidas. Esto se logra estableciendo un mínimo de elementos que es conveniente tener en cuenta al elaborar, como debe contener el nombre de la empresa a la que se audita, fecha de cierre de ejercicio examinado, título o descripción breve de su contenido, fecha en que se preparó, nombre de quien lo preparó, fuentes de donde se obtuvieron los datos, descripción concisa del trabajo efectuado y conclusión. Va a continuar mi compañera. Buenas tardes, licenciado. Hoy voy a continuar con clases de papeles de trabajo. En este punto vamos a ver dos tipos de clases de papeles de trabajo que serían por su uso y por su contenido. Por su uso vamos a ver, tenemos dos puntos que serían papeles de trabajo continuo y papeles de trabajo temporal. En este punto, en papeles de trabajo continuo, los papeles de trabajo pueden contener información útil para varios ejercicios, como actas constitutivas, contratos a plazos mayores a un año o indefinidos, cuadros de organización, catálogos de cuentas manuales, de procedimientos y otros más. Y por su utilidad más o menos permanente a este tipo de papeles, se les acostumbra a conservar en un expediente especial, particularmente cuando los servicios del auditor son requeridos por varios ejercicios contables. Y por su uso temporal, de la misma manera, los papeles de trabajo pueden contener información útil solo para un ejercicio determinado.
Puede ser en confirmaciones de saldos a una fecha dada o contratos a plazo fijo menores a un año. También puede ser para conciliaciones bancarias. En este caso, tales papeles se agrupan para integrar al expediente de la auditoría del ejercicio a la que se refieren. Ahora vamos a ver por su contenido. Por su contenido tenemos 6 puntos, los que vamos a verlos por cada uno, que serían cédulas sumarias o de resumen. En estas cédulas sumarias nos indican que las cédulas sumarias son procedimientos y conclusiones del área programada o rubro de un grupo de cuentas. Por ejemplo, serían los ingresos, gastos o asignaciones presupuestarias. También es conveniente que estas cédulas contengan los principales indicadores contables o estadísticos de la operación, así como una comparación con los estándares del periodo anterior, con el propósito de que se detecten de ese momento desviaciones importantes que se requieren explicación. Y el punto 2 sería la cédula analítica. En además de contener la desagregación o análisis de un saldo, es conveniente que la información recabada se agrupe o clasifique de tal forma que permita detectar fácilmente desviaciones o aspectos sobresalientes de las operaciones y que a ellas se agreguen los comentarios o aclaraciones que se requieren para su debida interpretación. Las pruebas que debemos consignar en las cédulas analíticas se refieren a las investigaciones necesarias para cumplir los objetivos establecidos en los programas de trabajo. Considerando las cifras y datos asentados en la cédula sumaria. En dicha cédula se incluye además el análisis de cifras específicas o de verificación de algún cálculo que son útiles para reforzar el resultado de las pruebas. Su aplicación parte de razonamiento de tipo financiero o estadístico. Algunas aplicaciones pueden referir, por ejemplo, a razones de rentabilidad o producciones per cápita. La determinación del costo-beneficio de las variaciones entre el gasto ejercido y el presupuesto de conciliaciones. Asimismo, en las cédulas analíticas se incluyen los resultados finales representados por las observaciones. En este otro punto, que son las cédulas subanalíticas, vamos a ver que por medio de las cédulas subanalíticas se desagregan o analizan con detalle los datos contenidos en una cédula analítica. Si se examina, por ejemplo, la cuenta de inversiones en valores, la cédula subanalítica sería aquella en que se demostrarán los saldos mensuales de las cuentas de inversión. La cédula de observaciones. La cédula de observaciones son deficiencias e irregularidades que se hayan encontrado en el transcurso de la revisión. Se resumirán en esta cédula de observaciones debidamente identificados con el número de cédula correspondiente a fin de facilitar su consulta y revisión. La cédula de informes. Una vez concluido el trabajo de auditoría y de manera adicional a las cédulas en que se presentan las conclusiones, se integra al inicio del expediente de papeles de trabajo un informe donde se expongan brevemente los antecedentes de auditoría,
Los procedimientos de auditoría aplicados y sus resultados a fin de ofrecer un panorama de trabajo realizado y de las posibles acciones por emprender. La última sería la cédula de seguimiento de recomendaciones. En esta cédula de trabajo, en esta cédula de recomendaciones, la auditoría se derivan, nos dice que la auditoría deriva recomendaciones u otro tipo de acciones legales. Será necesario dejar constancia de ello primeramente en cédula de discusión o de comentarios y después en cédulas de control de seguimiento se ven las actas de notificación de observaciones. Y ahora vamos a ver los papeles de trabajo según la norma internacional de auditoría, que es el NIA 230, los reglamentos, la información que contiene. La información que contiene sería la información referente a la estructura orgánica de la entidad examinada, los extractos o copias de documentos legales importantes y convenios, también los estatutos. También está la información del entorno económico legislativo dentro de los que opera la entidad. Otro punto sería la evidencia del proceso de planeamiento. Entre otros tenemos también el análisis de transacciones y balances, análisis de tendencias e índices importantes, un registro de la naturaleza, tiempo y grado de los procedimientos de auditoría desarrollados y los resultados de dichos procedimientos. Copias de cartas o notas referentes a asuntos de auditoría comunicados o discutidos con la entidad, incluyendo los términos de trabajo y las debilidades sustanciales en control interno. Cartas de presentación debidas de la entidad y también las conclusiones alcanzadas por el auditor concernientes a aspectos importantes de auditoría, incluyendo cómo se resolvieron los asuntos excepcionales o inusuales, también los revelados por los procedimientos de auditoría. El último sería copias de los estados financieros, dictamen u otros informes de